Shalom Ubrajot, apreciados amigos y hermanos en el mundo entero. Vamos a tener la conferencia número 194, Yom Kippur profético. Vamos a tener la tefilá. Amoroso Abacado Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por un día más de vida. En esta hora, al dirigirme por Face y por TikTok al mundo entero, ruego que abra mi entendimiento, me dé sabiduría, me sature tu conocimiento y que tus consejos y revelaciones pueda transmitirlos a mis hermanos que escuchan y los que van a escuchar esta conferencia. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y que podamos ser impresionados al entrar a las escenas del juicio. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohe, Yahweh Hamashiach, Omei. Bueno, vamos de lleno, mis apreciados hermanos. Ya habíamos visto unos textos, pero vamos de lleno a Yom Kippur profético. Entonces vamos a Daniel 7, que ya lo habíamos leído, pero necesitamos repasarlo nosotros acá. Daniel 7, el verso 10. En Daniel 7, verso 10, tenemos una escena de juicio y dice el Eterno: un río de fuego procedía y salía de delante de él. Hay que entender y mirar que aquí dice un río de fuego procedía y salía delante de él, del Padre. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hemos entrado o entramos acá en este momento a una escena de juicio. Y para mirar esta escena de juicio, pues entonces tenemos que recorrer de pronto otras profecías, y la profecía que tenemos que recorrer, o la profecía clave en este momento, que nos lleva a la escena de juicio, es la profecía de Daniel 8:14. Y la profecía de Daniel 8:14 es sobre los 2300 años de orden profético. Entonces, esa profecía de los 2300 es la clave para iniciar el juicio. Significa que cuando la profecía de los 2300 se cumpla, comenzará el Yom Kippur profético en el santuario celestial. O sea, se necesita el cumplimiento de la profecía de los 2300 para iniciar el juicio. Mientras no se haga el cumplimiento de la profecía de los 2300, no comienza el juicio. Aquí es donde de pronto la iglesia de la Odisea confunde los eventos, porque en el año 1844 ellos creen que es el cumplimiento de los 2300 años, ¿no, Señor? El cumplimiento de los 2300 años en el año 1843, especialmente el último día. Y el último día del año 1843 es el 21 de Tirri. Ese es el último día del año 1843, y ese es el último día de la profecía de los 2300, o ese día es el cumplimiento total de la profecía de los 2300, cosa que un día después, 22 de Tirri, ya del año 1844, comienza la purificación del santuario, que está conectada con el Yom Kippur profético. Por eso no podemos confundir dos eventos, ¿sí ven? Estoy haciendo esta aclaración para que ustedes puedan entender y comprender eso, que tenemos una profecía clave para el inicio del juicio, y la profecía para el inicio del juicio es el cumplimiento de la profecía de los 2300. O sea que en el momento en que se cumpla la profecía de los 2300 va a comenzar la purificación del santuario, o el juicio investigador, o el Yom Kippur profético, que denominamos nosotros, como usted lo quiera llamar. O sea, en el orden bíblico es Yom Kippur profético. Y lo llamamos profético porque no son días literales. Así como la profecía de los 2300 no es literal, sino es profética, de la misma forma tenemos nosotros el Yom Kippur en el orden profético, no de orden literal. Y ahí es donde vamos a entrar. Por eso el 22 de Tirri, el año 1844, es el inicio del Yom Kippur profético. Importante. Por eso necesitamos actualizarnos nosotros con los eventos cruciales.
no confundidos, porque no podemos confundir la profecía de los 2300 con el Yom Kippur. La profecía de los 2300 es una clave y es una señal para iniciar el Yom Kippur profético. Pero muchos, ¿qué es lo que han hecho? Confundir los eventos. No necesitamos confundir los eventos. Bueno, entonces Daniel 7:10 nos adentra a una escena de juicio. Ahora, independientemente que Daniel 7:10 nos adentra a una escena de juicio, ya teníamos sombras, figuras, símbolos y profecías en las Sagradas Escrituras con relación a juicio. Y eso tiene que ver con el Yom Kippur de orden literal o una de las fiestas de Yahweh en el santuario terrenal. Entonces, el Yom Kippur es el día del juicio. Y ese día del juicio es la fiesta más solemne, o podríamos decir, esa fiesta es doblemente solemne, o es la fiesta más sagrada de las fiestas de Yahweh. ¿Por qué? Porque es que ese día se va a determinar quién se confirma en el libro de la vida del Cordero y quiénes son borrados del libro de la vida del Cordero. Y como es un Yom Kippur, el Yom Kippur entonces trae alegría, felicidad, salvación. Pero el Yom Kippur puede traer destrucción también, ¿sí? Por eso es un día solemne donde en ese día había oración y ayuno. Y el ritual que se hacía es precisamente para eso, una escena de juicio que se hacía cada año. Ahora, el Yom Kippur literal tiene los códigos para el Yom Kippur profético. Escúcheme eso. El Yom Kippur literal, o el día del juicio que se realizaba el día 10 de Tirri, todos los días de Tirri, ese día tiene los códigos para el Yom Kippur profético, cosa que de pronto nadie ha enseñado, nadie lo ha explicado. Porque eso era una verdad presente para nuestro tiempo, para el remanente final, y el Señor me la reveló para yo compartirla con ustedes. Entonces, vuelvo a repetir. El Yom Kippur literal tiene los códigos para el Yom Kippur profético. ¿Qué quiere decir eso? Que el Yom Kippur literal tiene un principio y tiene un fin. Interesante. Y el Yom Kippur profético tiene un principio y tiene un fin. Y estoy hablando de tiempo. Por eso digo, el Yom Kippur literal tiene los códigos. Vamos a ver el código para el tiempo. Porque ahora necesitamos saber cuánto es que va a durar el Yom Kippur profético. Porque la iglesia de la Odisea tiene el inicio, 22 de Tirri del año 1844, pero no tiene el final. ¿Por qué? Porque eso no era una verdad presente para la hermana Elena. Eso era una verdad presente para el relevo, para este servidor. ¿Sí ve? Y el Señor me lo reveló y yo lo comparto con usted para completar el patrón profético de fiestas, de profecías, de Daniel, del Apocalipsis y de la hermana Elena. Por lo tanto, era importante que viniera el relevo de la hermana Elena, porque si no viene el relevo de la hermana Elena, pues tampoco habríamos sabido estas cosas. O el Señor de pronto, en vez de utilizarme a mí, tenía que utilizar a otra persona, revelarse esas cosas para anunciarlas al mundo y que nosotros pudiéramos aprender esa luz nueva y esa esta. Pero nadie nos había enseñado eso, ni yo lo sabía. Yo fui el primer sorprendido, o cada vez que el Señor me da las revelaciones, yo soy el primer sorprendido conmigo mismo. Vayamos directo. Yom Kippur literal. El Yom Kippur literal se hace, o la liturgia del Yom Kippur literal se hace de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Y de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde hay un transcurso de 12 horas. Lo cual significa que el Yom Kippur literal que se hacía cada año tenía una liturgia de 12 horas.
o era una liturgia de 12 horas, o el Yom Kippur se realizaba en las horas del día, 12 horas. Entonces, ¿qué significa? Que el Yom Kippur literal tiene un principio. ¿Cuál es el principio? 6 de la mañana, hay un tiempo específico. ¿Y cuál es el fin? La puesta del sol, 6 de la tarde. Entonces, Yom Kippur tiene un principio y tiene un fin relacionado a tiempo. Ahora, ese Yom Kippur de 12 horas es una figura, una sombra, un símbolo y una profecía a la vez. Porque ahí está el código para descifrar cuánto va a durar el Yom Kippur profético. Entonces tiene que encajar ambos, tiene que encajar el literal con el profético y se tienen que conectar equilibradamente o se deben ajustar equilibradamente preciso. Entonces sigamos. Si el Yom Kippur literal se hace en 12 horas, ahora para yo poder identificar el tiempo del Yom Kippur profético, ahora tengo que identificar a cuánto equivale una hora profética. ¿Cuánto tiempo es una hora profética? Porque las 12 horas literales, eso era en la parte de la antigüedad para la fiesta del Yom Kippur. Pero como estamos en el Yom Kippur profético, entonces ahora necesitamos unas ecuaciones de orden matemático en este momento para poder descifrar eso. Por eso es que ahí está el código. Independientemente que está el código para descifrar cuánto va a durar el Yom Kippur profético, también tiene un mensaje encriptado. Oh, interesante. Te seguimos. De pronto a muchos ya les hemos enseñado que una hora profética equivale a hacer una división entre 360, que son los días del año hebreo, 360, y lo debo dividir entre 24, que son las horas del día. Cuando yo divido 360 en 24, el resultado que me da es 15. Por lo tanto, podemos decir en este momento que una hora profética es igual a 15 días. Y 15 días aplicándole el patrón profético de Números 14:34 y Zacarías 4:6, de que un día es igual a un año, entonces tenemos que una hora profética que es igual a 15 días, entonces es 15 días igual a 15 años. Entonces ya tenemos nosotros un patrón profético de una hora. Una hora literalmente equivale a 15 días en el patrón profético. Y ahora los 15 días los debo llevar al patrón profético humano de nosotros que nos ha sido concedido de día por año. Y tenemos entonces que los 15 días son iguales a 15 años. Pero como la liturgia del Yom Kippur literal se hacía en 12 horas, ahora tengo que hacer otra operación matemática. Y es coger las 12 horas de ese día y las debo multiplicar por 15. Y cuando yo cojo las 12 por 15, me da 180. Lo cual significa que las 12 horas del Yom Kippur literal es igual a 180 años en el patrón profético. Lo cual significa que el Yom Kippur profético en la primera etapa es de 180 años. ¿Cómo lo aprendimos? Con las sombras, con las figuras, con los símbolos, con las profecías. ¿Por qué? Porque ahí hay de todo. ¿Por qué? Hay profecía. Porque estamos llevando una hora profética a un lenguaje de orden literal, y ese lenguaje literal lo llevamos también nuevamente a un patrón de orden profético y obtenemos los resultados que queremos. Entonces mire que las mismas Sagradas Escrituras nos están diciendo que en Daniel 7:10 va a comenzar una escena de juicio, y que esa escena de juicio empieza el 22 de Tirri, el año 1844, inicio. Y el fin es cuando se cumplan 180 años. ¿Cuándo se cumplieron los 180 años?
el 21 de Tirri del año 2023. ¿Y por qué lo digo así? Porque es que el año 1844 yo debo contarlo como un año inclusivo. Interesante. ¿Por qué? Porque es que el 22 es Rosh Hashanah, año nuevo. Entonces yo tengo que contar el año 1844 como un año inclusivo. Entonces cuando yo cuento el año 1844 porque es el primer día del año, ¿sí?, transcurre todo el año, es un año. Entonces me da 180 años. ¿Cuándo? El 21 de Tirri del año 2023 se cumplieron los 180 años del Yom Kippur en la primera etapa. Y ahí de pronto la conferencia de hoy va a ser esa. Porque no quiero de pronto correr. No. Vamos a tener el Yom Kippur primera etapa. Yom Kippur profético de los muertos. El Yom Kippur profético de los muertos es de 180 años. Y aquí les estoy mostrando una evidencia contundente basado en el Yom Kippur literal. Ahora déjenme mirarle otra señal también para los 180. El pecado entró el 14 de Nisan y el 14 de Nisan se convirtió en un Rosh Hashanah por la entrada del pecado y partió el tiempo que veníamos teniendo nosotros, porque el año se acaba es en Tirri. Y como el año se acaba en Tirri, entonces significa que hay un desfase de 6 meses ahí de Nisan a Tirri. Y 6 meses es igual a 180 días. Oye, qué interesante. Nos apareció otra vez el 180. 180 días. Ahora, en el momento en que entra el pecado, hay una escena de juicio. Yahshua viene y entra una escena de juicio con Adán y Eva en el Edén. O sea que los 6 meses están conectados con una escena de juicio también. Los 6 meses, independientemente de la entrada del pecado hasta Tirri para completar el año oficial, esos 6 meses están relacionados con escenas de juicio. O sea que esa es una segunda señal que no podemos pasar por alto. Y fueron 180 días que hicieron falta para ajustar el calendario desde el momento en que entró el pecado. Muy importante. Y hay otras más, pero me voy a detener ahí para que pronto ustedes simplemente tengan eso nomás en la mente. De pronto ustedes en otros artículos que he tenido, que he publicado en los libros, conferencias que he tenido en ese momento, ustedes pueden aprovechar eso. Pero creo que es contundente. La primera es súper contundente. La segunda también es contundente. De pronto muchas personas no alcanzan a relacionarlo bien por el asunto de calendarios. Pero bueno, que su mente mantenga la primera. Y si su mente mantiene la primera, con eso nos basta nomás. Entonces, ¿qué tenemos? Que el Yom Kippur literal tiene un código de tiempo para un inicio y un final, que así como el Yom Kippur literal empieza a las 6 y finaliza a las 6, de la misma manera el Yom Kippur profético inicia en el año 1844 y termina en el año 2023 después de un recorrido de 180 años. Eso es sorprendente, esto es magnífico. Y déjeme decirle que otra denominación que sepa esto es porque lo ha escuchado de nosotros, lo ha aprendido de nosotros. Nosotros somos pioneros en estas revelaciones que el Señor nos ha entregado a nosotros. Y muchas denominaciones están aprendiendo con nosotros la luz nueva y el aceite extra que el Eterno nos ha entregado. Y por eso en este seminario que estoy llevando a cabo en este momento y que ya hoy entramos a la escena de juicio, pues necesitaba explicar esto, porque algunos dicen, no, pero entonces ¿cuándo termina el juicio? Y hoy hay todavía personas que dicen, no, pero entonces ¿cuándo? Y no saben cuándo va a terminar el juicio. Cuando el tiempo está codificado en la misma fiesta literal. Muy bien, hasta ahí vamos bien. ¿Listo?
Entonces, el juicio dura 180 años, o duró, porque ya finalizó, duró 180 años, finalizó en el 2023. Y alguien no me vaya a decir ahora que es que no sé contar, que 1844 más los 180 da 2024. Pues en una operación de orden matemático, sí, pero si yo le digo a usted, si la fiesta de Sukkot es de 7 días, entonces ¿por qué comienza el 15 y finaliza el 21? Si usted va a sumar del 15 al 21, dice 15 más 6, 21. O sea, son 6 días. No, señor, porque hay que contar el día inclusivo, el 15. Entonces usted dice, hay 7 días. Del 15 al 21 hay 7 días. Y alguien dice, no, porque es que 15 más 6, 21. No, es que hay que contar el día inclusivo. Y ahí es donde muchos estudiosos de orden profético no tienen en cuenta el Rosh Hashanah. Es que cuando una profecía comienza con Rosh Hashanah, se debe contar el año inclusivo. Cuando la profecía no comienza en Rosh Hashanah, no se cuenta año inclusivo. O sea que hay profecías que tenemos que contarlas con el año inclusivo y profecías que no se deben contar con año inclusivo. ¿Cuándo se cuentan con año inclusivo? Cuando es Rosh Hashanah o año nuevo, para que tengamos en cuenta eso. Muy bien, ahora sí entramos. Ya ustedes están familiarizados con los libros que hemos venido estudiando, entonces vamos de lleno al juicio. Voy a seguir en Daniel 7, versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Oye, importante, ahí está relacionando una especie de tiempo antes de comenzar el Yom Kippur profético. Versículo 12, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Versículo 13, importante el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, o sea, Yahshua HaMashiach. Por eso es que los pioneros se equivocaron en esta profecía al decir que era la segunda venida de Yahshua en el año 1844. Confundieron los eventos, ¿sí? Entonces, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, Yahweh Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Hasta ahí. Yahshua está realizando un ministerio sacerdotal en el lugar santo. Desde que él ascendió al cielo en el año 31 hasta el año 1843, Yahshua está realizando un ministerio sacerdotal en el lugar santo. Escuchen eso. ¿Sí? Pero en el año 1844, el 22 de Tirri, el año 1844, Yahshua entra en un carro de fuego denominado aquí nubes, he aquí con las nubes del cielo, en un carro de fuego, determinando que el lugar santo al lugar santísimo es grandísimo. Tan grande es el lugar allá que se necesita un carro de fuego para trasladar a Yahshua del lugar santo al lugar santísimo. ¿Sí? Y por eso el día 22 es un viaje. Ese fue el viaje que fue confundido de los pioneros adventistas del séptimo día con la segunda venida de Yahshua HaMashiach. No. Ese es el viaje que está realizando Yahshua del lugar santo